Otro de los temas que teníamos es un tema que es de estos bonitos evocadores, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta de si las constantes fundamentales de la física son las que son por alguna razón o son arbitrarias y en ese caso han podido variar a lo largo de la historia cósmica o pueden variar de un sitio a otro del universo. Y ese es un tema, de hecho, lo tratamos desde otro punto de vista diferente. En un episodio anterior, en el número 346, comentamos ese tema por otro artículo que había salido en Astronomy Astrophysics, que usaban observaciones de Espresso, un espectrógrafo de muy alta precisión, y usaban quasars, Héctor, que es un poco tu tema. Y aquí Gastón nos ha traído otro artículo que desde otro punto de vista totalmente diferente, pues se plantea la misma pregunta, ¿no? Decía, ha podido haber variaciones, ¿no? De la Sí, constante, en este sí. caso, de estructura fina. En efecto, hay un montón de cosas para decir. Voy a ser honesto de entrada, el artículo es interesante, se fue publicado en Science hace poco, pero no es tan interesante como el tema. O sea, en realidad lo voy a tomar más como una excusa, lo tomamos como una excusa para hablar de este tema. Esto lo Tengo un vimos. artículo, me quedé con unas dudas importantes que luego plantearé. Por eso digo, hay varias cosas que hablar, hay muchas cosas que decir. Es un artículo que salió en Science hace unos días, de Murphy y muchos otros colaboradores. Cabe decir que Murphy es uno de los tipos que trabajó en este tema mucho tiempo y en particular observó mucho cuásares. Este es un trabajo de una naturaleza distinta. Pero lo que decía en el episodio 346, que hablamos de este tema, pero sobre cuásares y tal, es que es el mismo autor, es este Sí, sí. Murphy, luego un tal Molaro, el segundo autor, no, aquí no aparece Molaro, pero sí es el mismo, Michael T. Murphy, vale. Exacto. Michael Murphy se había hecho famoso junto a Webb por estos temas allá por finales de los 90, comienzo de los 2000. Es importante la coyuntura, porque acordémonos que a fines de los 90, más precisamente a fines del 97, comienzo del 98, fueron los trabajos de Perlmutter y otros que mostraban que la constante cosmológica no era cero. Entonces era como es más, ¿cómo se hacía eso? Mirando supernovas de alto redshift. Entonces, la mirada al universo lejano, es decir, el universo pretérito, nos estaba trayendo información sobre constante en la naturaleza, en ese caso la constante cosmológica, que creíamos que era cero y mostraba el trabajo de Perlmutter que no era cero. Entonces, en esa época apareció también, unos años después, un trabajo de Webb, Murphy, varios trabajos, pero uno en particular, que decían que las observaciones de cuásares muy lejanos, de alto redshift, mostraban que que la constante estructura fina, que es lo mismo que decir la carga del electrón, ahora voy a hablar de eso, no era la misma al comienzo del universo que ahora. Esos trabajos terminaron estando mal, o al menos no mal, pero se mostró que era apresurado concluir a partir de esos datos lo que ellos habían concluido, pero durante un par de años hubo un cierto revuelo. Si Murphy y sus colaboradores habían mostrado algo tan poderoso desde el punto de vista conceptual que el maravilloso oxímoron, las constantes de la naturaleza no son constantes, ¿no? Es decir, la variación de las constantes de la naturaleza. Pero también es una pregunta legítima. ¿Han sido las que creemos constantes en la naturaleza constantes siempre? El universo fue tan distinto en su momento. Cuando tenía 380.000 años recién se hizo transparente. Antes de eso era un universo anaranjado, caliente, 4.000 Kelvin, 1.100 veces más pequeño que hoy, opaco. Entonces era tan distinto que no había un átomo neutro todavía. Entonces, ¿por qué esperar que la física era la misma? ¿Las leyes de la física eran las mismas? Bueno, resulta ser que sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por supuesto, lo sabemos con cierta precisión hasta cierto momento. Pero desde que el universo tiene unos pocos segundos en adelante, estamos muy seguros que o las leyes de la física son las mismas o tan parecidas que no podemos discriminar la diferencia. ¿Cómo lo sabemos? No podemos ver eso, porque está tan lejos que nos lo opacaría la parte del universo que era opaco ya, no lo veríamos. Pero en esa época es donde se formaron los núcleos, ¿sabes? Entre el universo tiene unos pocos segundos hasta que tiene unos pocos minutos. ¿Qué núcleos? Bueno, los núcleos primordiales, los diferentes isótopos del hidrógeno, el helio, no sé, por ejemplo, el deuterio, que es todo un tema, el cuello de botella de deuterio, cómo se formó al principio del universo, las abundancias primordiales relativas entre hidrógeno y helio, las abundancias de otros elementos primordiales que como son menores, muy menores en cantidad, como el berilio y el litio, son mucho más sensibles a esos cálculos. Entonces lo que sabemos, y es una cosa maravillosa, es que la física nuclear, esta frase estamos acostumbrados como físicos, pero que la física nuclear, cuando el universo tenía un minuto de vida, era la misma que en nuestros laboratorios, en la avenida constituyente de General Paz, donde hay un acelerador de partículas. Es increíble, pero es así. No podemos estar seguros de que es lo mismo, por supuesto, pero podemos estar seguros
de que si difieren en muchos órdenes de magnitud, 0,0018 ceros, una parte en 18 ceros. Entonces decimos, bueno, las constantes de la naturaleza al comienzo del universo no cambiaron, ¿ok? Pero hubo muchas teorías y muchas preguntas. Esta pregunta es una pregunta natural que tuvieron los físicos desde la década del 50 y mucho antes, pero hablemos de la década del 50 porque hay un famoso trabajo de Dirac en la revista Nature, donde no recuerdo bien el año, yo diría 57, pero no estoy seguro, que Dirac discutía, jugaba, hacían numerología, decían la carga del electrón es tanto, la masa del protón es tanto, no sé yo, y la edad del universo es tanto. La edad del universo no es una constante, va cambiando. Hoy es 14.000 millones de años, pero él se da cuenta que había unos cocientes que cerraban. Entonces era natural, decía él, o daba a sugerir en realidad, que hubiesen cambiado las constantes de forma tal de mantener los cocientes constantes. Pero en ese cociente interviene la edad del universo, entonces que la constante iban cambiando a medida que el universo se expandía, sin ninguna razón, una cuestión numerológica. Bueno, terminó estando mal ese trabajo, pero es un trabajo que se yergue como uno de los primeros en los cuales la discusión se suda sobre si las constantes de la naturaleza fueron cambiando a lo largo de la historia cósmica, se da o no esa variación. Y esa variación se puede dar tanto en el tiempo, o sea que las constantes de la naturaleza no hayan sido las mismas al comienzo del universo que ahora, o en el espacio. Puede ser que alguna región del universo distante tenga unas leyes de la física distintas. No lo sabemos. Hay que mirar. Bueno, lo que hace este trabajo es mirar, básicamente, es mirar, como tantos otros trabajos de esta subdisciplina. ¿Mirar qué es? Bueno, observemos objetos distantes o distantes en el tiempo, que también es mirar objetos distantes, porque recordemos, la luz tarda en llegarnos, entonces miramos algo muy, muy lejos, es al comienzo del universo. En este caso no es eso, es mirar algo que ocurre ahora, porque es distante pero no tanto, es en nuestra galaxia. Ahora, perdona, que podría ser muy perverso el universo y la variación ser tal que la variación de distancia se compense con la del tiempo. Y entonces, como irte lejos es ir atrás en el tiempo también. Exacto. O sea, ese problema es un problema de naturalidad y coincidencia grande, pero ese es un problema. Como es, el universo se expande, pero el redshift cambia de forma tal que vos no ves al redshift, ¿no? Sí. Bueno, afortunadamente, Dios no existe y, bueno, sorry, ¿no? Ni quien sabe eso, no vamos a decir eso en nuestro podcast. Si no, necesitaríamos hablando en serio, necesitaríamos si fuese el caso, necesitaríamos explicar qué es lo que le da, ¿no? Una voluntad de esa perversión. Y esta forma de voluntad de esa perversión no es una cuestión filosófica, es lo que está atrás de siempre que encontramos en ciencia un problema de naturalidad. ¿Por qué el universo es plano si puede tener otras cosas? ¿Por qué el universo vivimos nosotros en el momento en el cual hay una transición entre el universo dominado de materia y el universo dominado de constante cosmológica? Tiene que haber una explicación para esa especialidad. Si no, la única explicación natural es o bien una ley de la física que lo explique, o bien es la casualidad, o bien es una voluntad divina, digamos. No, son las explicaciones lógicas que hay, ¿no? Bueno, volviendo. Entonces, es una pregunta muy natural. Es una pregunta muy natural si las constantes del universo son constantes. Si fueron constantes en el tiempo o si son constantes en diferentes partes. Estos tipos lo que hacen es Yo recuerdo, perdona, es una pregunta tan natural. Yo recuerdo un compañero en primero de carrera que en una clase de física nos estaba hablando la profesora sobre la constante dieléctrica de los materiales y mi compañero quiso preguntar si esa constante era la misma para todos los materiales. Y la forma en la que formuló su pregunta fue literalmente levantó la mano y dijo, pero esa constante varía. Entonces se hizo un segundo de silencio en la clase y entonces prorrumpió una carcajada general porque evidentemente por definición una constante no varía, pero claro, más allá de lo jocoso de la expresión, es una pregunta muy natural, ¿no? O sea, es muy natural y es más, también está relacionado con la forma en la que entendemos el universo. Recordemos que es la hipótesis del multiverso. La hipótesis del multiverso es que el universo cuando se expandió se generan dominios, diferentes dominios, que nosotros en realidad son todas partes de un gran universo, y nosotros vivimos en una burbuja, que esta es lo que nos dice la teoría de inflación eterna, y que, bueno, es una teoría hipotética, pero es como la mayoría de los cosmólogos creemos que el universo comenzó, con diferentes dominios que se fueron expandiendo a diferentes velocidades, y nosotros vivimos en una burbuja, y en otra burbuja hay otros dominios, con leyes de la física distintas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque no sabemos por qué la carga del electrón en nuestro universo es la que es, por qué la masa del muón es la que es, por qué la masa del tauón es la que es. Quizá recordemos cómo entendemos la masa. La masa no es un valor intrínseco de la partícula, sino es la propensión de una partícula a acoplarse al Higgs. Esto está relacionado con el valor de expectación de un campo. Es decir, es el valor que tal campo, el de Higgs,
toma en esa parte, eso sí es un campo, depende del espacio. Entonces, estrictamente hablando, la forma en la que nosotros entendemos la masa, por ejemplo, que uno diría es una constante fundamental, la masa del electrón es la masa del electrón, en realidad no es una constante fundamental, es el valor que toma un campo, el de Higgs, en una gran región del espacio que nosotros llamamos nuestro universo. Entonces, en diferentes dominios del universo, el Higgs como campo que es, puede tomar diferentes valores, no cambia mucho. En todo nuestro universo tiene un gran valor en unas partes distantes, que llamemos otro universo, pero en realidad es parte del mismo multiverso, tomaría otros valores. El hecho de que en nuestro gran dominio, 10 a la 80 metros cúbicos, tome un valor que no hemos visto cambiar, es la forma de decir la masa del electrón en todo nuestro universo es la misma. Nosotros entendemos la masa como al menos de los fermiones, como el acoplamiento a algo que es no una constante, sino un campo que varía su valor de expectación en el universo. Así que es natural esta pregunta. Uh-huh. Es más, hubo muchas teorías en la historia. Está este paper que mencionaba de los 50 de Dirac, pero después hay la teoría de Brans-Dicke, que es una teoría que supone la existencia de un nuevo campo escalar, acoplado a la métrica que sería el espacio-tiempo. En realidad, ese campo escalar es nada más y nada menos que pensar que la constante de Newton no es una constante, sino una función que puede cambiar en diferentes partes del espacio y del tiempo. Entonces es un nuevo campo. Esto es una idea que anda dando vueltas desde los 50, 60 y mucho antes, pero sólidamente desde esos años. Ahora, hay gente que dice, no me interesa en la parte teórica, yo lo que quiero ver es agarrar un telescopio y mirar si cambió o no cambió. Después me podés decir qué teoría lo describe, pero a mí me interesa observar. Entonces, claro, ¿uno qué hace? Mira el universo a diferentes escalas galácticas, escalas intergalácticas, escalas cosmológicas, y se fija si hay evidencia de que en alguna parte o en algún momento del universo las leyes fueron distintas. Estos tipos lo que hacen es, miremos soles. ¿Qué quiere decir soles? Estrellas muy parecidas al Sol cerca. ¿Por qué cerca? Bueno, primero porque las podemos ver mejor. Ver una estrella individual en una galaxia tiene que ser una galaxia cercana. Pero por otro lado, por una cuestión metodológica, como lo decía Héctor antes, queremos estar seguros que es algo que estamos viendo hoy y que esa variación no la podemos interpretar como algo que se mueve, porque recordemos que cuando algo se mueve cambia el color. Entonces, tampoco lo queremos interpretar como algo que es muy lejano en el tiempo, queremos que sea ahora, así que no podemos ver algo muy distante porque la luz tardó en llegar. Así que seamos modestos, dijo Murphy. Miremos en nuestra galaxia estrellas parecidas al Sol. ¿Por qué al Sol? Porque las entendemos bien, sabemos bien cómo emiten, porque las líneas espectrales son angostas, algunas líneas espectrales son angostas. ¿Y por qué es angosto? Porque lo que querés ver vos... Quiere decir estrecha, simplemente. Ok, con líneas espectrales estrechas. ¿Y por qué es eso? Porque uno quiere estar muy seguro de dónde está la línea espectral. ¿Qué quiere decir la línea espectral? Es el color. ¿Qué color tiene algo? ¿Y por qué el color? Porque el color es el color que tiene algo o que le falta a tener algo. Es el color que absorbió los átomos de ese lugar. Porque el átomo absorbe, debido a la mecánica cuántica, una frecuencia muy precisa. Entonces, por efectos térmicos, esa frecuencia muy precisa se ensancha un poquito, pero no mucho. Las conocemos muy bien. Entonces, si conocemos una estrella que sabemos su composición muy bien, sabemos qué átomos contienen, sabemos cómo va a absorber, sabemos qué material tiene, qué densidad tiene, cómo va a emitir, entonces podemos ver, esa línea que falta en el espectro es un átomo de tal cosa absorbiendo un fotón. Ahora bien, si el patrón del fotón, si ese patrón de espectro es lo que conocemos muy bien, cambia de estrella a estrella, entonces podemos decir, ¿qué es el dato físico que, cuando hago el cálculo, que controla la línea de absorción de ese color por parte de un átomo? Bueno, la absorción es electromagnética, así que es la carga del electrón. O dicho de otra manera, la constante de estructura fina, que es una constante que es la carga del electrón al cuadrado dividido la constante de Planck y la velocidad de la luz. Pero es, grosso modo, la constante, la carga del electrón al cuadrado. Entonces, si uno mira con mucha precisión las líneas espectrales de estrellas, diferentes estrellas en diferentes partes de la galaxia, estrellas que conoce muy bien, que se parecen entre sí, y coteja, puede fijarse el espectro de todas ellas y dice, ¿es el mismo o no? Porque si no lo es, y depende de cómo no lo sea, entonces la carga del electrón tiene que ser distinta allá que allá, porque es la carga del electrón la que en el cálculo controla en qué frecuencia absorbe tal átomo. ¿Por qué digo que importa cómo cambie? Porque si una estrella viene hacia nosotros, por ejemplo, su color cambia, se hace más azulado que lo natural. Pero todo el espectro cambia junto. En cambio, si el espectro se distorsiona de manera distorsiva, si está distorsionada esa distorsión, es decir, si no todo, la estrella
viene toda junta, no importa, todas sus líneas espectrales vienen hacia nosotros. Así que el corrimiento tiene que ser rígido. O si se aleja de nosotros, recede, tiene que ser más rojizo. Pero si algunas líneas espectrales se corren y otras no, algo pasa ahí. Pueden pasar muchas cosas, hay efectos térmicos, hay muchas cosas que pueden distorsionar un espectro, ensanchar las líneas sobre todo. Pero si la ubicación central de las líneas, por eso se buscan líneas muy angostas, muy estrechas, y estrellas que conozcas muy bien, y estrellas muy parecidas entre sí para que sea fácil comparar, si esas se distorsionan de una manera no rígida, entonces sería evidencia de que el proceso físico que genera esa línea es la absorción de un átomo, de la luz por un átomo, es decir, aquello que está controlado por la carga de electrón, tuvo que cambiar. Allá no es lo mismo que allá, y que no es lo mismo que allá, y no es lo mismo que allá. Tomaron 17 soles, estrellas muy parecidas al Sol, en nuestra propia galaxia, y miraron con mucha minuciosidad, con acribia, las líneas espectrales, y entonces se fijan que en diferentes partes de la galaxia, en efecto, no cambia. O sea, vos no podés estar nunca seguro que algo no cambia. Lo que podés estar diciendo es, con la precisión que yo tengo, no lo veo cambiar. Y de hecho, ese no cambio es muy, muy grande. Es decir, estamos muy seguros que no cambia, es muy robusto, es 50 en 1000 millones. Es decir, si hay un cambio, es menor que eso. No es muy robusto porque hay otras cotas de otra naturaleza de los cambios de las constantes fundamentales, que es mucho más preciso todavía. Pero bueno, esto es 17 soles en nuestra galaxia, no es demasiada estadística tampoco. Así que bueno, es modesta, pero nos dice algo de la variación de las constantes fundamentales. Hay una pregunta aún más profunda, que es la que hizo Héctor antes, que es ¿por qué son las que son? Porque uno puede hacerse una pregunta de si cambiaron o no, y está relacionada con otra pregunta, la que decía Héctor, pero la de Héctor es más profunda, es ¿por qué son las que son? Porque, por ejemplo, cuando uno mira un átomo, uno sabe por qué los niveles son los que son, tiene una física nuclear. Cuando uno mira un núcleo atómico, uno sabe por qué el espectro es el que es, potencial de Lennard-Jones o lo que fuere. Uno tiene una explicación de por qué el espectro nuclear o el espectro atómico es el que es, porque tiene una teoría para eso. ¿Por qué no tenemos una teoría parecida para el espectro de partículas? ¿Por qué no explicamos por qué el muón es tanto más masivo que el electrón y el tauón tanto más masivo que el electrón? Y eso y no el doble. No tenemos una explicación. Hay intentos, la teoría de cuerdas sería un intento de hacer eso, de explicar el espectro de partículas. Es una pregunta muy profunda a la que Feynman insistía con que había que prestarle atención. No lo entendemos, así que como tantas otras cosas que no entendemos en física a lo largo de la historia, aquello que no entendemos su necesidad, lo pensamos contingente. Lo que no entendemos por qué es como es, pensamos que puede ser de otra manera y quizá lo sea en alguna parte. Por eso la hipótesis del multiverso. Quizá en alguna otra parte del universo las masas no sean las mismas. Porque recordemos que la masa no es una constante fundamental, sino la propensión a acoplarse al Higgs, y el Higgs es un campo, varía en principio en diferentes partes del multiverso. Es un tema profundo, me parece, y está bien que alguien se fije, no me importa la teoría, no me importa la filosofía, no me importa el contenido metafísico que pueda tener esto, vamos a mirar. ¿También? Y esto es lo que esta gente hace. Sí. Y está muy bien. Aquí dicen que es la cota más estricta, más fuerte a esa variación, eso que tú decías, ¿no? Esas 50 partes por 1000 millones. Y yo la comparé con las del trabajo anterior, de 2021, y efectivamente sé que hacían mirando cuásares. Y efectivamente aquí es bastante más, no es tan restrictiva. Aquí llegan del orden de 1 parte por millón. O sea que esta cota es 100 veces más fuerte. Pero claro, espacialmente estás explorando un espacio mucho más pequeño. Aquí estás limitado, ¿cuánto eran? 50 parsecs. 50 parsecs, 150 años luz, algo así. Claro, sí, porque es el tamaño de la galaxia. Es algo, sí, pequeño incluso para la galaxia. Sí. Mientras que en el otro trabajo con cuásares ya te estás yendo a distancias que son casi cosmológicas. Claro. Entonces, una galaxia son decenas de kiloparsec, ¿no? Esto es algunos parsecs, ¿no? Unas decenas de parsec. Pero también pensemos que tienen que ver las estrellas, ¿no? Está mirando estrellas que puedan ver, no pueden estar muy lejos, ¿no? Los cuásares, ¿verdad, Héctor? Tienen líneas muy anchas, ¿no? Con lo cual Tienen líneas anchas y líneas estrechas también. Hay líneas estrechas, pero estrechas a lo mejor mucho más anchas que una estrella, ¿no? Es que depende. Porque hay gas que se mueve todo junto en la misma dirección, entonces entre sí no vemos la anchura aumentar, sino que vemos la línea toda desplazada y ya está. Hay una cosa interesante en los cuásares, es que la pregunta hubiese sido muy distinta, porque los cuásares son de redshift, bueno, hay redshift más alto que otros, pero son objetos lejanos. Sí. Entonces, incluso si vos encontrases una diferencia en el caso de los cuásares y no en este trabajo, lo que te estaría diciendo es quizá la constante del electrón, o sea, la constante estructura fina, que es el cuadrado de la carga del electrón, cambió en el tiempo. Entonces, cuando los cuásares estaban allá,
eran distintas, pero hoy en día que todos estos soles están acá, es la misma, ¿no? ¿Esto no se podría explorar con los isótopos también en registro geológico, irte a... Sí, no, y se hace. ¿Sabes? Hay unos trabajos muy hermosos, por ejemplo, Oklo, ¿se acuerdan de Oklo? Sí, el Oklo es reactor nuclear. ese reactor nuclear natural que se dio en la Tierra. Sí. Estamos hablando muchísimos Hace 2000 millones de años antes de que exista. Sí, eso era en algo así África, como ¿no? 2000 millones de, sí, una en mina, el Congo, ¿no? una mina natural, no era una mina, era de uranio, ¿no? Se dieron las condiciones para que hubiese una reacción nuclear en cadena, hablando del universo, hace miles de millones de años atrás, 2000 millones de años atrás. Y eso generó una reacción nuclear y eso se descubrió luego porque la cantidad de isótopos era un poco inusual, como si hubiese habido ahí una reacción nuclear. Bueno, parece que la hubo, pero natural. Bueno, ¿qué pasa? Eso se usó mucho para estudiar cómo era la física nuclear en ese momento. Porque uno puede hacer cómo era la física nuclear cuando el universo tiene unos pocos minutos. Porque hace nucleosíntesis, entonces hace los cálculos y dice, bueno, si la física nuclear era la misma que conocemos hoy, entonces en el universo tiene que haber tal cociente entre la densidad de hidrógeno y la densidad de helio. Luego mira con un telescopio y en efecto observa esa. Entonces dice, mira vos, entonces quiere decir que la física nuclear, cuando el universo tiene unos pocos minutos, es la misma que hoy, porque es esa la que nos da los cálculos correctos de lo que luego terminamos viendo. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa hace 1000 millones de años? Que no es nada en la historia del universo, menos de un 10% de su edad. Bueno, tenemos la suerte de tener cosas como Oklo. Tenemos a alguien haciendo experimentos nucleares antes de que existiese el humano, que afortunadamente nos permite ir y decir, a ver, ¿qué te dio tu experimento? Y había un dinosaurio, no, ni siquiera, ¿no? Miles de millones de años. Un dinosaurio haciendo experimentos nucleares. No había animales. No había ni animales todavía. No había ni animales. Pero lo que digo es, está bueno porque es muy variada. Además varía, o sea, se encendía y se apagaba, ¿no? Porque el flujo del agua o algo así. El agua actuaba de moderador. Veces. Sí, hubo varias reacciones. Sí. El agua actuaba de moderador y había como un ciclo de media hora o algo así que se encendía y se apagaba, una cosa curiosísima. Está súper bonito ese tema. Bueno, yo tengo, o sea, yo mirando el paper de la constante, tuve varias dudas importantes. O sea, dicen que, claro, con este método se quitan el problema de que antes estaban comparando las líneas en cuásares y tal con las de laboratorio. Entonces hay muchas condiciones que son diferentes y a ver si no será mejor comparar un fenómeno astronómico con otro equivalente para ver si en las mismas condiciones la línea es distinta. Pero claro, lo hacen en estrellas que ya están seleccionadas para tener un espectro muy parecido. Están seleccionadas por su parecido en el espectro. Entonces no sé cómo de relevante es el resultado. Ahí te puedo decir algo yo. Vale. Son estrellas lo que se llaman gemelos solares. Sí. Lo que se busca es que tenga los parámetros de gravedad y temperatura efectiva solar. Sí, pero y metalicidad. Pero entonces se hace con el espectro. Sí, pero las abundancias. No miras si las separaciones entre las líneas espectrales. O sea, no creo que nadie que haya estado trabajando en gemelos solares se haya puesto a medir si hay una distorsión del espectro con respecto al solar, ¿no? Vale. Es que estaba viendo esto y digo, ¿y si hay alguna...? Es como muy de segundo orden, lo que están, bueno, y de cuarto y quinto orden lo que están buscando aquí, ¿no? Digo, es que a ver si hay estrellas que al no coincidir la línea exactamente, dicen, pues tendrá abundancia o propiedades diferentes y no la cuenta como gemelo solar. No, entiendo lo que decís. Vos decís, si en la misma elección de los objetos no hay un sesgo que ya te va a enmascarar lo que quieren observar, pero creo que debe ser como dice Héctor, ¿no? Que andás a ver si la gente que detectó estos gemelos solares se había fijado en cosas tan finas como cuán separados están las líneas, que es una cosa rara para fijarse, ¿no? O sea, el tema es ese, que digo, a ver si se ha descartado alguna, pensando que hay algún proceso o abundancia distinta, cuando en realidad está causado por... No, yo creo que si alguien hubiera detectado una distorsión así rara, se sabría que si lo habrías publicado como, uy, qué estrella más rara, ¿no? Ya. Bueno, probablemente hubieras intentado corregir tus datos. ¿Qué está mal en mi instrumento para que el espectro me salga distorsionado? Sí, vale. Y vas con el destornillador y arreglas el instrumento hasta que aquello cuadre con lo que tiene que salir. Claro, la duda era cómo se seleccionan los gemelos solares. Claro, no hay que olvidarse, y esto es verdad, no hay que olvidarse que cuando detectaron la radiación cósmica de fondo, antes de convencerse que era eso, pensaron que era la caca de paloma. La caca de paloma. A mí lo que me parece remarcable del caso de Penzias y Wilson es que siguieran obstinadamente intentando encontrar la fuente del problema. Sí, yo hubiese dicho, qué sé yo. Exacto, yo he dicho, está mal, no salió mal el instrumento, yo qué sé, bueno, vives con ese ruido y ya está. Pero los tíos estuvieron ahí empeñados hasta que realmente encontraron la explicación real del asunto, ¿no?
Yo Es lo que hubiera yo- restado de los datos. Yo hay un ruido, lo restamos y ya está. Sí. No, pero Ay, como era, Dios. es que lo suyo era una cosa tecnológica. O sea, era un desarrollo tecnológico, no científico. ¿No? Ujú. Claro, Estaban es que tratando- los ingenieros estamos entrenados para buscar cuando notas algo que hace que lo que has diseñado funcione mal, tienes que buscar la causa raíz. Claro. ¿Para qué? Para corregir ese problema, ¿no? Para ver qué está pasando. Entonces, digamos que estaban buscando la causa raíz todo el rato. Yo a veces por las noches les confieso que no puedo dormir angustiado por la cantidad de premios Nobel que habré tirado a la basura, a lo mejor por restar Exacto. cosas que no entiendo en mis datos. No sé, en el departamento a veces hay ruidos a la noche que puede ser el crujir de una madera, ¿viste? Que lo hace sistemáticamente cuando, en el conticinio, en ese momento donde no hay nunca ruido, uno escucha. Yo puedo vivir años en ese departamento. Qué sé Yo mi postdoc con el JWST ha sido, o sea, estamos caracterizando la respuesta del instrumento. Entonces, Sí. todas las cosas que hacía raras, teníamos que estar viendo si era de la simulación que estaba mal o Sí, que el igual instrumento hacía cosas mal. a veces solemos recordar, a ver, no es menor ese ruido, ¿no? O sea, recordemos que era un televisor de estos que existían hasta hace unas décadas, ¿no? De los que uno Sí, desconecta. la nieve de... El 1, tanto, Bueno. casi el 2% de ese ruido es la radiación cósmica de fondo. Claro. Al menos eso leí, nunca. Sí, el 1% le di yo. Yo he restado muchas cosas de los datos que no entendía. Digo, Claro, pero tú no estás encargado del instrumento. Ya. Exacto. Entonces eso, será una cosa instrumental, claro, pero si estás desarrollando el instrumento tienes que decir, vale, ¿esto de dónde sale? Y eso es lo que estaban haciendo. Al final dicen, pues no sabemos, vamos a llamarlos de la universidad de al lado. Y justamente los de la universidad de al lado estaban planteándose cómo hacer un instrumento para detectar lo que habían predicho teóricamente que tenía que estar en el cielo. Entonces estaban en ello y de repente les llama para preguntar si saben de qué puede Sí, salir el igual ruido este. tuvieron suerte de que Y es, mandaron vale, a nos han trabajar quitado el a New descubrimiento. Jersey porque la Es que universidad- tiene que ser la universidad al frustrante que lado- tú estás. La universidad al lado era Princeton, donde estaba Dick, esa gente, ¿no? No es que la universidad al lado, sino, Claro. Pero tuvieron también suerte a dónde los mandaron, digo. Sí, sí, porque Tú estaba- imagínate que me hubieran llamado a mí y le hubiera dicho, pues, nada, resta lo de los datos y ya está. No, pero tú piénsalo, ¿no? Esos dos físicos buscando el fondo de microondas diciendo, ¿y cómo lo detectamos? Y llegan dos ingenieros y dicen, que tenemos un ruido. Oye, que tenemos Ruido fondos de en esta microondas aquí, frecuencia no que sabemos no- qué hacer con él. hay una vieja, puede ser o caca de paloma o una vieja teoría de Gamov. Sacar un papel así con... los chistes de físicos metiéndose con los Sí. ingenieros y con los químicos y con los geólogos, eso ya estaba de antes. A mí me gusta la ingeniería, me gusta la química, mucho. Qué sé yo. Es gente de física sin ser superior a los demás, básicamente. Tengo una duda. A ver, estamos hablando un corpus de 17 estrellas. ¿Eso vale para tomar una decisión realmente? Porque, a ver, yo estoy acostumbrada a que para tomar una decisión, para decir esto es así, necesito pues un conjunto mínimo de muy, muy grande. Me Bueno. hace gracia que lo llame corpus y no muestra estadística, ¿no? Claro, Porque- Muestra ya estadística, la palabra, vale, sí. la palabra corpus es de alguien que ha trabajado con 10 a la 14 datos. Ya es una nomenclatura que refiere que la persona sabe de manejo de datos de manera monstruosa, lo cual en la astrofísica, sobre todo en la astrofísica, cuando uno está buscando un tipo de evento muy preciso, es muy difícil. Ya sea astrofísica estelar como esta, que Ujú. los Héctores saben muchísimo más que yo de esto, o también rayos cósmicos, ¿no? Uno dice, bueno, estoy estudiando rayos cósmicos de 10 a la 20 electronvoltios. No hay muchos eventos. No. Es un puñado de eventos. Y a veces lo que decís es correcto. Bueno, por supuesto, lo que decís es siempre correcto. A veces se vuelve un problema, que es, a veces es lo que tenés, 20 eventos. Hagamos estadística Claro. con 20 eventos. Y a veces hay problemas. Por ejemplo, me acuerdo de la colaboración OYE, que es esta detección enorme de rayos cósmicos del observatorio OYE. En una época habían tomado, no me acuerdo el número, pero digamos 24 eventos, y había hecho una correlación entre los eventos de muy, muy alta energía y la distribución en el cielo de AGNs. Entonces decían, mira vos, hay una fuerte correlación entre dónde están los AGNs y de dónde vienen los eventos de muy alta energía, lo cual parece explicar por qué lo generan, ¿no? Se generan en los centros de galaxias con núcleo activo. Pero luego de unos pocos años se dieron cuenta que esa estadística no funcionaba. O sea, probablemente la conclusión es correcta, pero no alcanzaba para mostrar eso, justamente por un problema estadístico. Habían hecho, hay test estadísticos, seguro sabes infinitamente más vos que yo de esto, Sara, pero hay test estadísticos para cuando tenés pocas muestras, ¿no? Cuando tenés pocas muestras hay formas de hacer estadística igual, pero es muy fácil cometer errores. Lo que pasa es que es lo que hay. O sea, uno no tiene un corpus, digamos, de 200 eventos de neutrinos de muy alta energía o eventos de
lluvia de muones diagonales de muy alta energía, a veces. Entonces dice, bueno, es lo que hay, tengo 20 eventos, ¿qué hago con esto? Bueno, o tengo 20 estrellas cercanas. Estoy aquí mirando en mi paper con más citas, que es uno que participé, pues, analizando núcleos activos de galaxias. Tenemos 7 galaxias y se buscan relaciones entre la velocidad del outflow y la energía y tal, y las gráficas tienen esas 7 galaxias. Y se ven las tendencias y dicen, pues aquí parece que la dependencia está ahí. Son 7. El próximo artículo que vamos a hablar de las gigantes rojas son 3 estrellas. Bueno, por lo menos puedes estar seguro que es una curva, una recta. Claro. No, de todas formas, a ver, cachondeos aparte, depende un poco de lo que estés haciendo. O sea, si tú estás intentando buscar una correlación de una cosa con otra, vale, a lo mejor necesitas una muestra estadística, pero si tú estás intentando ver si la constante de estructura fina varía, con que veas una estrella en la que las líneas espectrales no están donde deberían estar, nadie debería decir, bueno, no hay que hacer caso a esa estrella porque solo es una. Cuando tengamos 200, dirías, ¿no? ¿Qué pasa con esa estrella, no? Claro. Hay una estrella que hace cosas raras y dices, ¿qué pasa con eso? Que además la variación, o sea, la simulan, o sea, variando la constante de estructura fila, pues cada línea hace una cosa diferente y se puede calcular. Entonces hace una prueba diciendo, vamos a probar si veríamos la diferencia. Alcanza con que haya un evento o 2 eventos para la rareza, ¿no? Un evento, bueno, si puede haber algo mal en esa estrella, puede ser un tipo que no estoy viendo, pero vos ves 2 estrellas, no sé, un grupo de 20 amigos, ¿no? Y hay 2 que son rubios, decís, bueno, se alcanza, no para hacer estadística de cuántos rubios hay en la población de tu país, pero sí para saber que los rubios existen, ¿no? Sí, pero me refiero a que la variación no es aleatoria en las líneas, sino que variando la constante de estructura fina tal cantidad, las líneas varían de una forma que se puede calcular. Entonces no sería simplemente una cosa que puede estar mal por variaciones aleatorias, sino que serían variaciones que coincidan con el cambio de constante de estructura fina. ¿Alguna cosita más sobre la constante de estructura fina? Este es un tema curioso, ¿no? También ha habido trabajos intentando buscar, no recuerdo ahora cómo era, pero intentando ver en el registro geológico posibles evidencias de variaciones de la constante de Newton, ¿no? Y cosas así. De Newton. Y son divertidos, bueno. Pregunta, Gastón, esta te la voy a rebotar, pero por supuesto quien quiera, que como siempre, que quien quiera intervenga, ¿no? ¿Y si algunas constantes son fruto de relaciones de varias cosas y una puede variar variando la otra sin ocasionar conflicto alguno? Yo voy a añadir una apostilla a la pregunta de Cristina, de mi cosecha, que es que me llamó la atención cuando hiciste el comentario, nunca lo había pensado, de que la constante de estructura fina es la carga del electrón al cuadrado, pero luego va dividida por otras 2 constantes, por la constante de Planck y la velocidad de la luz. O sea que si la carga del electrón se multiplica por 2, pero la constante de Planck se multiplica por 2 y la velocidad de la luz se multiplica por 2, se cancelan los 12 al cuadrado. Sí, es una buena pregunta. Digo, algunas, igual cabe distinguir algunas constantes de otras, porque hay algunas constantes, como la constante de Planck, que es puramente convencional, que tiene que ver con, es importante que haya un valor no nulo para ella, pero tiene que ver con la forma en la que nosotros medimos la energía. ¿Cuál es el valor preciso de la constante de Planck? Bueno, depende un poco de nuestras convenciones de cómo medimos la energía, y esa es la razón por la que uno puede fijar algunas cantidades a un valor 1, no a 0, pero sí a 1, en unidades naturales. Algunas, cuando uno masajea mucho las fórmulas se da cuenta que a veces es un poco redundante, va a hacer variar todas ellas, precisamente por esta razón, que las cantidades relevantes son cocientes. Son cocientes, ¿no? Cosas, ¿no? Y yo lo que me pregunto es si son cocientes y además con la misma potencia arriba y abajo. O sea, si uno pudiera escalar arbitrariamente, dijeras todas las constantes físicas fundamentales, las reescalo, ¿me queda igual el universo? Exacto, bueno, depende del observable que uno está mirando a veces, por ejemplo. Bueno, la respuesta es no, porque el universo no es invariante de escala, pero en teoría invariante de escala sí lo es, ¿no? Por ejemplo, las teorías invariantes de escala son, claro, es una buena pregunta. ¿Qué pasa si todo multiplico por 8? Absolutamente todo por 8, todo en el universo. O sea, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? La constante de estructura fina quedaría igual. Si yo multiplico la carga del electrón, la constante de Planck y la velocidad de luz, pues ¿habrá otras cosas que se rompan si yo multiplico la constante de Planck por 2? Sí, vamos a un ejemplo de la historia de la física, por ejemplo. Cuando Millikan calculó, se dice la masa del electrón, nunca observó la masa del electrón, observó el cociente entre la carga y la masa.
hubo que hacer otro experimento que discriminase. ¿Por qué? Porque el experimento montado por Millikan, la cantidad relevante era el cociente. Entonces uno tiene que buscar otro experimento, el de Thomson, ¿no? En ese caso, o algún otro, que te permita medir la carga independientemente, así uno tiene la medición de la masa. Entonces de eso depende del observable que uno está mirando. Depende de qué cosa específica está mirando. Hay algunos observables que dependen de la carga de electrón y otros dependen de otras. Por ejemplo, la constante de estructura fina involucra C y H, es decir, la constante de la luz y la constante de Planck, y la carga del electrón. Pero uno va a física nuclear, donde no aparece tanto la carga del electrón, aparece porque el protón tiene la misma carga, pero aparecen otras constantes que tienen que ver con la QCD, como la cromodinámica cuántica, y también aparece H barra y C. Entonces uno puede mirar otro proceso físico y dice, ok, H barra C aparecen en los dos, pero de maneras distintas, de cocientes distintos, porque acá no aparece la carga del electrón. Pero esa H barra y C en la física nuclear aparece a lo mejor con otras constantes que también, bueno, cuando sí, lo multiplico Bueno, en la todo por relatividad 2, aparece solo C, ¿no? Claro, bueno, en un momento uno dice, bueno, tengo que hacer tantos experimentos como variables independientes tenga. En efecto, hay tantos experimentos como variables independientes tenga, por eso las llamo variables independientes distintas. Si no, automáticamente uno la llama el cociente y le pone un nombre a eso. Si en toda ley física apareciese el mismo cociente entre dos constantes, no tendría sentido llamar ese cociente dos constantes distintas, Claro, lo la llamaría constante sería- cociente un cociente, H tal, ¿no? Mm. Así que, pero pero la pregunta era si las cosas cambian de manera tal que el cociente no cambia. Bueno, esta es la respuesta, ¿no? Algunas cosas no cambiarán, pero no todas las cosas dependen del cociente, dependerán de otro Ya. cociente u otro tipo de cosas.